juicio, digamos. Después declaró el imputado, o sea, mi padrastro, y después declaró las trabajadoras sociales de la escuela y una testigo de mi parte. Esto llevó varias audiencias, ¿no? Sí, en realidad llevó 3 audiencias. A mí me habían dicho que se podía estirar a 5 por el tema de la feria, que comienza ahora la semana que viene. Pero no fue así. El juez ya adelantó lo que fue el anticipo de alegatos. Si bien la otra parte no tenía muchos testigos, o sea, tenía como testigo a mi mamá, a mi hermana y a mi tía, y bueno, yo tenía algo alrededor de 7, 8 testigos, que fue lo que más llevó de tiempo. Después de eso, se pidió obviamente en el alegato el anticipo del veredicto. El juez pidió un tiempo en el recinto y dio el anticipo antes de la feria y antes de lo que yo esperaba. Digamos, nosotros habíamos calculado que para jueves o viernes recién teníamos la sentencia o íbamos a tener el veredicto, pero él ya había tomado su decisión y nada. Y se las comunicó a ustedes, y esa decisión del juez, ¿cuál fue? Nosotros, bueno, estábamos con miedo de que él se fugue en realidad, porque teníamos la sensación de que el juez había tomado la decisión de condenarlo. No habíamos visto presencia policial para ese entonces, que eran las 3 de la tarde. No nos esperábamos una detención tampoco, porque en realidad la mayoría de los casos no se detiene en primera instancia al imputado, y más si él llega a derecho al juicio oral, ¿no? Así que en eso de las 3:30 de la tarde, 4, que el juez entra para dar el anticipo del veredicto, ya resuelve que iba a dar un fallo condenatorio donde no hacía lugar a la prescripción del delito, la prescripción de mi causa que había pedido la otra parte, y tampoco hacía lugar a denegar la Convención del Derecho del Niño, también que se había pedido por la otra parte, y resuelve obviamente a que se proceda con la detención del imputado por la peligrosidad de la fuga, por ser una pena mayor de prisión efectiva. Así que nada, ni bien termina de decir esas palabras el juez, que en todo eso yo estaba llorando, gritando, mi papá estaba ahí, estaba otro familiar, estaban familiares de él. Los sacan esposado inmediatamente, los encierran a ellos en un cuarto, o sea, los aíslan de nosotros, porque en realidad nosotros somos los que tenemos que salir primero del tribunal. Ni bien terminó, salimos. O sea, no lo pude ver cuando lo llevaban. Sí, vi el móvil, el policial que lo estaba esperando para trasladarlo, pero nos fuimos para no tener que cruzarnos con la otra parte, ni recibir agresiones, y aparte, bueno, el miedo que yo tenía de que ellos reaccionen de mala forma, como venían reaccionando, digamos, siempre agresiva y violentamente hacia mí y hacia las personas que estaban conmigo. Bueno, es la primera vez que él va a estar detenido, porque anteriormente nunca estuvo detenido, ¿no? No, él nunca estuvo detenido, él llegó al juicio oral en libertad, así que es la primera vez que se lo llevan detenido y esposado del tribunal, con una preventiva hasta que la pena quede firme, y hasta el 9 de agosto que va a estar la sentencia por parte del juez, que ahí voy a saber cuánto le corresponde de años de cárcel, y se va a también ver la imputación de mi mamá, y en todo caso que el juez decida que mi mamá quede imputada en la causa, también le corresponde la misma cantidad de años a ella de prisión. Lo que el fiscal, en realidad la fiscalía pidió la imputación, pidió fue que se saque copia de todos los testimonios y copia de todo lo que fue grabado y filmado durante las audiencias del juicio, para que se vea la imputación de mi mamá como partícipe necesario o encubridora por omisión de todo lo que había pasado. Bueno, tu mamá declaró también. Sí, mi mamá declaró, obviamente en calidad de testigo de él, dijo desconocer todos los hechos, obviamente que en parte los negó, y después de eso no sabía qué contestar a las preguntas del juez, porque nos encontramos con un juez que hacía varias preguntas más que las partes.
Así que, no, nada, ella siguió manteniendo obviamente la defensa hacia él, a defenderlo, a decir que él era un inocente, que él era como un padre para nosotras y que no sabía de los abusos, desconocía todo esto que a mí me había pasado y a la vez se contradijo porque dijo en una parte de su declaración que yo le había dicho de los abusos, pero que a mí no me creía. De hecho, el juez le preguntó más de 4 veces. La pregunta en concreta fue, ¿usted le cree a su hija? Y ella contestó claramente que no me creía. Así que el juez en una parte le pregunta, le hace como referencia que si él ve a su propia hija en los medios de televisión contando abusos sexuales, lo primero que él haría como padre sería creerle a su hija, iría a socorrerla, ayudarla, y le preguntó por qué ella no lo hizo y si ella en realidad había tenido un vínculo conmigo o no durante todo ese tiempo, y lo que ella le contesta fue que no me creía y que no trató de contactarme ni trató de hablar conmigo. También declaró una hermana tuya que vos creés que también pasó por la misma situación que vos. Sí, de hecho, quien dio origen a todas las causas penales, el quien dio origen hoy a que yo haya llegado de juicio oral, fue una denuncia que hace la escuela normal por parte de ella, por sus abusos, que ella después no quiso continuar con este pedido de justicia y tampoco quiso seguir adelante, ¿no? Hizo como un cierre y bueno, se presentó a declarar a favor de él. Lo que ella dijo básicamente es que no metían las manos en el fuego por nadie y que en realidad me creía a mí porque era la hermana, pero a la vez no, y así estaba. Cuando le preguntan sobre los hechos de ella, no sabía cómo explicar lo que le había pasado, que en realidad ella había exagerado. A todo esto yo creo que el juez entendió que ella era una víctima más y que obviamente se sintió acorralada en su testimonio. Bueno, hoy, ¿cuál es tu estado emocional? ¿Estás alegre por un lado, triste por el otro? Bueno, ¿cuál es tu situación y cómo te sentís? No, yo me siento aliviada. Si bien salí mal del tribunal, me siento aliviada. No lo podía creer. Directamente hoy tampoco siento que tomé conciencia de que a él se lo llevaron detenido, porque fueron 5 años que la causa venía paralizada, venía con trabas de parte del Poder Judicial de Campana. Creo que tampoco me esperaba llegar a juicio oral, pero ya lograr una condena y lograr que a él se lo lleven detenido en primera instancia era como algo que no se esperaba, porque en realidad la mayoría de las causas y de los casos no se logra la detención en primera instancia. De hecho, él siempre queda libre hasta que la condena quede firme, pero no fue así, me sorprendió y también me alivió. De hecho, igual ahora estoy un poco preocupada por la situación de mis hermanos, cuál es la decisión y cuál es la postura que va a tomar la jueza Virginia Norsi con respecto a mis hermanitos y lo que ellos pueden estar pasando en este momento, ¿no? Con el imputado preso, con la posible prisión también de mi mamá. Y nada, solamente espero que el tiempo pase, que el 9 de agosto se defina bien qué es lo que va a pasar con su condena, digamos cuántos años le corresponden, la imputación, y también se pidió que se investigue la participación de la juez por una denuncia que yo hice en el Consejo de la Magistratura, por no haberme creído, por no haber tomado ninguna medida de resguardo durante el proceso de lo que yo venía pasando, ¿no? Cuando la causa estaba en Campana. De una juez de Campana, ¿de qué jueza? De la jueza Virginia Norsi del Juzgado de Familia. De hecho, eso es lo que se pidió y obviamente después por parte de la Procuración General de la provincia se sancionó a la fiscal Day Arenas por su mal accionar en la causa cuando la causa estuvo en Campana. ¿Tenés miedo hoy? Sí, tengo miedo por el hecho de las represalias, porque ellos siempre se manejaron de forma violenta conmigo, siempre por medio de amenazas, y ahora que él está preso y yo imagino que ellos deben pensar que él se va a quedar ahí, no va a salir, también me genera un poco de miedo de que vaya a pasar algo, pero bueno, es la decisión del juez, la justicia
ya dio sus argumentos en el sentido de que ya lo condenó, ya no es mi palabra sobre la de él, ni es la palabra de él contra la mía. Yo creo que la justicia me creyó, que el juez a lo largo de las audiencias, por medio de los testimonios, por medio de mi declaración, se dio cuenta de que cuál era la verdad y que él había tenido una responsabilidad y así lo condenó.